¿Ya? Ahora no sé por qué me habla en inglés este Zoom. La guía. Esta es la guía, chiquillo. Y aquí están las preguntas. Miren, son 1, 2, después hay 4 palabras y después hay 4 palabras más. En esta guía es un poco más porque son 10 en total, pero 10 que no miren, en esto, por ejemplo, va a ser la línea. No son respuestas que tenga que desarrollarme en varias líneas, etc. Es que esto lo digo, chiquillos, ustedes no van tan mal. La mayoría me ha hecho guías, pero para que no se atrasen, ¿ya? No se atrasen y la puedan hacer. Incluso un alumno del curso de al lado, ¿no es cierto? Yo lo digo por el primero, me decía que no había hecho ninguna guía hasta ahora, hasta la semana pasada, cero guía, y hoy día va al día. Hoy día va al día, me hizo todas las guías. Yo le dije, ¿cómo lo hiciste? Y me dijo, no, pues un día en la tarde me puse a trabajar en la guía, la vi, revisé las clases, vi ¿no es cierto?, los videos que les tengo, ahí yo le he puesto de las clases, que ahora también le estoy grabando, y la hice 4 en un día y hice las otras en otro día, así de rápido. Y hoy día va como primero de todo, ¿se fija? Se pudo llevar la delantera porque se quedó. Lo que pasa es que hay que ponerse, digamos, decir, ya, a tal hora voy a trabajar, voy a hacer lo que hicimos en clase, si esto es hacer lo que se hizo en clase, no es otra cosa, chiquillo, no es otra cosa. Y tengan muy en cuenta, chiquillo, que tienen que poner lo que nosotros decimos acá, ¿ya? Christopher, revisa lo que te puse ahí, porque nosotros hacemos la guía aquí para que ustedes vayan bien, para que vayan en las preguntas correctas, ¿ya? Yo no los dejo solos, no les doy la guía así para que la trabajen solo y vean las preguntas. Entonces tienen que anotar lo que nosotros y ustedes mismos van poniendo acá, ¿ya? Mire, y siempre es la misma estructura. Aquí hay un primer texto que habla de un Vaticano en el desierto. ¿A alguien se le ocurre por qué este Vaticano está con mayúscula y está subrayado? Bueno, está subrayado porque va a ser una de las palabras que vamos a trabajar. Pero, ¿por qué está mayúscula? ¿Alguien sabe? Vaticano, ¿por qué está con mayúscula? ¿Qué palabras ustedes escriben con mayúscula? Los nombres. Los nombres, muy bien. ¿Y el Vaticano será un nombre de algo? Sí. ¿Sí? ¿De qué? De una iglesia. De una iglesia, ¿no es cierto? Y más de una iglesia, alguien, porque de una iglesia, ¿y dónde está esto? El Vaticano, ¿alguien sabe dónde está? En Roma, En Italia. Roma, ¿no es cierto? Ahí el Vaticano es un estado que es independiente de Roma, porque Roma ustedes saben que está en Italia, pero el Vaticano está dentro de Roma como independiente, como si fuera aparte. Ellos tienen sus leyes, se ordenan y todo eso, eso quiero decir. Y alguien me dijo de iglesia, ¿y con qué iglesia está relacionado? ¿Con qué religión? La católica. La católica. Muy bien. Todo más, menos. ¿Saben algo del Vaticano? Porque ¿quién vive ahí en el Vaticano? ¿Quién vive? El Papa. El Papa, ¿no es cierto? La mayor autoridad de esta iglesia católica, la mayor autoridad vive ahí. ¿Y este texto cuántos párrafos tiene, chiquillo? 4. Cuatro párrafos, y esto está sacado.
Está sacado de V. George, revista Geo España, de las ediciones de 2008, un pedacito. Pero habla de un Vaticano en el desierto, y el Vaticano allá donde lo vemos en Italia no es precisamente desierto, dice. El primero, dice, las ruinas de los antiguos reinos cristianos de Nubia salen a la luz. Antiguos reinos cristianos en Nubia, ahí, ¿se fijan? Nubia también es un lugar, ¿ya? Nubia también es un lugar, pero no sabemos dónde, ahí lo vamos a ubicar. Dice, la vista es grandiosa, las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro del desierto pedregoso del norte de Sudán. ¿Alguien sabe en qué continente está Sudán? Porque este es un país. ¿En qué continente estará Sudán? Egipto. Sí. Egipto y Sudán son dos países distintos que están en el mismo continente. ¿Qué continente? Nosotros estamos en América. Sudán y Egipto están en África. África. Muy bien, en África, chiquillos, ahí para que nos ubiquemos. Estos dos, van a hablar de los dos, porque ahí no sé si alguien leyó, por ahí sale también Egipto. Estos dos países están en África, y esta Nubia, obviamente, también está en África. No, no es muy conocido, porque si nosotros, yo te hubieran dicho antes Nubia, ¿qué es lo que es Nubia? Nadie sabía. Pero hay un lugar ahí que está en el límite de Sudán con Egipto que se llama Nubia, y ahí hay unos antiguos reinos cristianos. Dice, el viento levanta partículas diminutas y sin cesar crea paisajes nuevos, pero al mismo tiempo desvela lo que estaba enterrado durante siglos. Los testimonios de una cultura pasada de la Nubia, de los reinos cristianos. El suelo está sembrado de objetos artesanales. 2 puntos. Ahí, el suelo está sembrado de objetos artesanales, 2 puntos. Bifaces, raspadores y punta de flecha. ¿Por qué usamos los 2 puntos, chiquillos? ¿Por qué se usa 2 puntos? Mira, aquí hay 2 puntos y aquí después dice bifaces, raspadores y puntas de flechas. ¿Cuándo ponen 2 puntos ustedes? ¿Cuándo va a terminar la palabra? Pero no es un punto final, po. Siempre, ¿Cuándo vas a dar un ejemplo? ya, cuando vas a dar un ejemplo, cuando vas a nombrar, ya, cosas así como varias. Fui a comprar tan, tomate, sandía, melón, ya. Vamos a nombrar. También puede ser después de una cita, ¿no es cierto? El joven dijo, 2 puntos, y ponemos lo que dijo la persona, una cita. Y aquí ponemos los 2 puntos porque los objetos artesanales son estos. Son bifaces, raspadores y punta de flecha. ¿Cuál de los 3 conocen más ustedes, chiquillos? ¿Cuál de los 3 objetos artesanales se les hace más cercano, más común, que conocen más? Puntas. Exacto, puntas de flechas. Porque todos conocemos lo que son las flechas y las puntas, que seguramente eran de metal, algo así. Vamos con el tercero, dice. Talladas en radio larita desde tiempos inmemoriales y bruñidas por el constante roce de los granos de arena. ¿Qué será radio larita, chiquillo? Talladas en radio larita. Si dice talladas en radio larita. Aquí estamos moviendo vocabulario, por eso les pregunto. ¿Qué será radio larita?
¿Dónde podemos tallar nosotros? Vamos, chiquillos, participen. ¿En la madera? Puede ser en la madera, pero como es tan antiguo, ¿en qué más podemos tallar? ¿En qué otra cosa? ¿En qué otro En material? suelo. ¿Mm? ¿Solamente se talla madera o qué más? En la pared. Ya, y la pared es ¿de qué será si es muy antigua? De piedras. De piedras, ¿no es cierto? Este es un tipo, después vamos a ver, un tipo de piedra, porque aquí radio está compuesta por algo. Desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Talladas en tiempo en una piedra, porque si son tan antiguas, lo más probable es que las cosas en madera se hayan podrido y no estén, porque la madera dura menos que una piedra. La piedra puede durar montones de años, pero la piedra no, pues dura más. ¿Y qué será bruñidas? Dice, mira, y bruñidas por el constante roce de los granos de arena. Hay piedras que están bruñidas por el constante roce de los granos de arena. ¿Qué será bruñidas? Imagínense, chiquillos, que están ahí, la piedra, tienen alguna forma, están talladas la figura, hay una forma de un tazón, una herramienta, un arma, algo así, y dice, está bruñida por el roce de la arena, por el roce de los granos de arena. ¿Qué podrá ser bruñidas? ¿Qué se imagina? La arena pasa por arriba, pasa por arriba. ¿Qué hace con la piedra? ¿Qué podría hacer? Si yo, por ejemplo, ¿qué hago con los zapatos que cuando voy al colegio le paso un trapo o una escobilla? ¿Qué hago con ellos? Le paso encima. Limpiarlos. Limpiarlo, ¿y qué más? Los brilla. Los brillos. Este es bruñidas, le sacamos, es como estos, los granos de arena, sería como la escobilla o sería como el trapo, ¿no es cierto?, que pasa sobre la piedra esta que es la radiolarita. Entonces ahí la va como sacándole brillo. ¿Me entienden, chiquillos? Eso es bruñido, ¿ya? Para que sepan otra palabra. Ahí nosotros nos imaginamos, ¿no es cierto?, con las palabras que vienen después y con las que están antes, qué podría significar esa palabra, ¿no es cierto?, por los grados de arena. Las piezas centellean a la luz del sol, centellean, como que brillan, ¿no es cierto? Por eso habla centellean. Entre ellas hay incontables fragmentos ornamentados, pedazos que están ahí adornados. Saltan a la vista unos gigantescos pies esculpidos en diorita negra. Lo mismo. ¿Qué será diorita negra, chiquillo? Esculpidos, mira, habla de esculpidos en diorita negra. ¿Qué será la diorita? ¿Qué será la diorita? Negra. Esculpidos en diorita negra. Es parecido a lo que dijimos antes. ¿Es una piedra? También es una piedra. También es una piedra, pero esta es negra, es específica. Como estas tantas piedras que uno usa en los anillos, en los collares, etcétera. Esta es una diorita negra, restos de la estatua desmoronada, de una estatua, ¿no es cierto?, que encontraron ahí, que estaba escondida en la arena, y los arqueólogos han visto que había un antiguo, dice.
En el desierto nubio, el Nilo yo creo que todos lo conocen, ¿no es cierto? Es un río, lucha por atravesar las montañas de Nubia, ¿no es cierto? El río llega a Jartum, capital de Sudán, y ha excavado su lecho en inmensos meandros, que se prolongan por 7.000 kilómetros hacia Asuán, Egipto, superando 6 rápidos también conocidos como cataratas. ¿Ya? Aquí todos nos hablan, mira, aquí nos hablan del Nilo, ¿no es cierto?, que están tratando de atravesar las montañas de Nubia, y excavado, habla del lecho, los meandros, los 6 rápidos y las cataratas. ¿Qué serán los 6 rápidos? ¿Qué serán los rápidos? ¿Qué imaginas? ¿Será una carretera? ¿Será la montaña? ¿Qué son los 6 rápidos conocidos también? Mire, y vean la palabra, cataratas. ¿Qué podrán ser los 6 rápidos? Unas personas. Mira, estamos hablando, mira, superando, no son personas porque estamos hablando de lugares, ¿ya? Más bien de lugares, porque mira, hablamos del Nilo, las montañas, el Nilo, ¿ah? Es como un río que tiene la corriente fuerte. Eso, muy bien. Es un río con corriente fuerte, que hay mucho acá en el sur de Chile, allá en el Amazonas, allá los chiquillos de Venezuela seguramente también tienen en algunas partes. También tienen, ¿no es cierto?, algunos ríos que tienen corriente y donde no sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacer rafting. Hacer rafting es decir, tirarse así en bajada, en Trancura, allá en el sur. Y es como divertido, te ponen harto salvavidas y con unos remos uno va tirándose hacia abajo. Y allá, acá en Egipto, también, en Egipto, en África, en Sudán, también están, pero te habla de un lecho en inmensos meandros que se prolongan. Pero después vamos a ver, chiquillos. Vamos con las 2 primeras preguntas. ¿Por qué la palabra escrita se escribe con mayúscula? Lo dijimos. La primera, esta, el Vaticano. ¿Por qué se escribe con mayúscula? Porque es un hombre. ¿Es un nombre de qué? De un, De una de un, de una persona, de una institución o de un lugar. De un lugar. De un lugar. ¿Por qué? Entonces acá me ponen en la primera, vayan anotando, chiquillos, porque ahí está la respuesta. ¿Por qué la palabra subrayada se escribe con mayúscula? Porque es el nombre de un lugar. Todos los nombres de un lugar, nosotros todas las ciudades de Chile, todas las comunas, todas las provincias, la escribimos con mayúscula, ¿ya? Con mayúscula. ¿Y qué sabes acerca de la palabra Vaticano? Ustedes me dijeron, ¿qué era el Vaticano? ¿Qué me dijeron? ¿Dónde estaba? Una iglesia ¿Qué es de iglesia? Está ubicada en Italia. Que está ubicada en en Roma. Italia. ¿Quién vive ahí? El Papa. El Papa. ¿No es? Que es de la Iglesia Católica, me dijeron ustedes, que es de la Iglesia Católica, que está en Italia y que vive el Papa. Todas esas cosas ustedes saben. Y eso siempre, chiquillos, ustedes tienen que relacionarlo así, con lo que saben, porque si bien acá hablaron del Vaticano, pero no están hablando del Vaticano de allá, el que está en Roma, en Italia. No están hablando de ese, sino que un Vaticano en el desierto, porque en el desierto de Nubia, de este lugar que está en África, cerca de Sudán y Egipto, después volvemos al tiro, chiquillos, ¿ya? Estaba un rey, encontraron así como de muchos años arqueológicamente, ¿no es cierto?, que estaba tapado por la arena, ¿no es cierto?, por un montón de años, reino de cristianos, po. Acá yo les tenía puesto para que se imaginaran, a ver si la puedo mostrar. Espérense un poquitito, chiquillos. Ahí después, esto lo voy a mostrar.
¿no? Bueno, tengo a la Nubia, tengo a los jardines que le iba a mostrar la Nubia. Nubia. ¿Ven la diapositiva, chiquillo, o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Eso para que se imaginen lo que encontraron ahí cuando andaban por eso. Estaba tapado por la arena, porque ustedes saben que en África hay muchos desiertos, y en los desiertos hay tremendas tormentas que tapan todo, ¿no es cierto? Muchas cosas que están ahí, porque lo más importante en África obviamente son las pirámides de Egipto, y todo el mundo va a ver esas pirámides, pues. Y estas que son menores, pues no son tan, aquí hay otra por ejemplo, no son tan imponentes como las de Egipto, pero de todas maneras uno más sabe del mundo antiguo, más sabe de lo que somos hoy día. Pues uno, ¿por qué conoce cosas antiguas? Porque te explican principalmente cómo es hoy, cómo es el hoy, ¿no es cierto? Nosotros somos debido a algo, nosotros hemos relacionado, y cómo la Iglesia Católica había invadido por montones de lugares, pues piensen, en África. Es eso para que se lo imaginen. Igual como egipcios, ¿no es cierto? Estas eran tumbas, templos, cosas por el estilo. Eso para que se hagan una idea de lo que era Nubia. Entonces estábamos acá. ¿Qué tenemos que hacer para inferir los significados en contexto? En comprensión de cualquier tipo de texto, el vocabulario juega un papel decisivo. Si bien no es necesario entender exactamente todas las palabras, es imprescindible interpretar el significado de las palabras clave. Para inferir significados en contexto, sigo estos pasos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos revisado 3 maneras? Una manera que veamos las palabras que están antes, después incluso la que viene en el párrafo siguiente. Después incluso habíamos visto palabras de acuerdo a su estructura, si tenían prefijo, sufijo, etcétera. Y por último, buscar en el diccionario o en el internet, ¿no es cierto? Pero ahí hay que saber finalmente qué acepción se está utilizando, porque no cualquiera nos sirve. En el paso 1 tiene que ubicar datos sobre la palabra desconocida. Ubica en qué lugar del texto se encuentra la palabra o expresión desconocida, y busca en él datos o palabras que sí conozca. Por ejemplo, un desierto, yo por eso les pregunté, en el Vaticano, ¿qué es lo que conocían del Vaticano? Y ustedes conocían varias cosas de él, entonces ahí no, son pistas para saber de qué se está hablando. Y busca claves del contexto. Analiza lo que tú sabes sobre la palabra, independientemente de que la desconozcas. El mismo término o contexto que te entrega claves, sigue estos consejos. Durante la lectura, ten en cuenta palabras, expresiones como significa, se define como, de la misma manera, en otras palabras, porque ellas proporcionan claves para entender el significado de los términos desconocidos. Muchas veces los textos podrían ir con estas expresiones. Podría ponerse claramente significa, es decir, de la misma manera, te puede dar ahí mismo en el texto el significado de la palabra. Por eso te tienes que dar cuenta si tiene alguna de estas expresiones. Después, observar si se incluyen sinónimos para ayudar al lector a comprender una nueva palabra. Puede ponerte el mismo texto, te lo puede poner en paréntesis, te lo puede poner en una coma, entre comas, lo que significa la palabra. Te puede decir, es decir, y te pone la palabra, cuál es el sinónimo, la palabra más cercana, la que tú conoces, etc. Después, si la palabra es un sustantivo, chiquillos, la mayoría de las palabras que uno les pregunta, las que vamos a revisar ahora, todas son sustantivos. Todas son sustantivos. No son adjetivos, no son verbos, no son... Porque principalmente cuando ustedes le hacen pruebas estandarizadas, de pruebas de estas del CIMSE o la PTD o la PSU, como quieran llamarla, seguramente ustedes van a tener otro nombre cuando la hagan, cuando salgan de cuarto medio, te van a preguntar por palabras que tienen esta categoría de sustantivo. Por ejemplo, todo lo que tiene nombre, chiquillos, todo lo que tiene nombre es un sustantivo, ¿ya? Y ustedes tienen que fijarse si está con mayúscula, porque ahí saben que es un nombre propio, ¿no es cierto? Que es un nombre de una persona, de un lugar, de
de una institución que el nombre de algo, o con minúscula porque sería ahí un nombre común, un nombre propio o nombre común. Esto te permitirá determinar si corresponde a un sustantivo común o propio, lo que dije recién. Considera la función que cumple el término desconocido, si caracteriza es un adjetivo, si expresa una acción, si termina con R es una conjugación del verbo, etc. Que podría decir qué significa cambiar, ¿ya? Cambiar, porque termina con AR, ¿no es cierto? Termina con R y sabemos nosotros que es un sustantivo, sabemos que es un verbo en infinitivo, pero está cumpliendo la función de sustantivo. Es un verbo que está en infinitivo. Casi siempre esos verbos también cumplen la función de un sustantivo, aunque estén en infinitivo, pero verbos así conjugados casi nunca te van a presentar. Y podría ser, yo recién les pregunté, por ejemplo, bruñidas. Bruñidas, que es como de brillo, ¿no es cierto? Tener sacar brillo. Ahí bruñidas estaba como adjetivo. Estaba como adjetivo, pero la pregunté porque pensé que era necesario para que ustedes se imaginaran lo que pasaba con las piedras, ¿no es cierto? Y después observa la raíz y los prefijos y los sufijos, así como la forma de las palabras y la expresión que encuentra. Lo que hacíamos el otro día en el cuadrito, ¿no es cierto? Con prefijos, si una palabra va con, por ejemplo, yo le decía apendicitis, gastritis, y eran enfermedades, ¿no es cierto? Eran enfermedades, todas terminaban en is, entonces tú sabías que todas esas significan una inflamación, una enfermedad, tendinitis, etcétera, o si empiezan con hiper o con hidro, ¿no es cierto? Hidráulico, hidrógeno, y esas todas, las que empiezan con hidro, significa agua, ¿no es cierto? Agua, todo lo que empieza con él. Entonces, usted ya sabe parte de la palabra y te puede dar pista para saber lo que significa la palabra. Y a partir de las palabras que conoces del texto y el paso 2, deduce el significado de la palabra o expresión desconocida. Es decir, tú tienes que mirar las palabras que están antes y después, incluso cuando la veíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos el video de la palabra del aquelarre? Teníamos que verlo, si estaba incluso en el segundo párrafo, nos daba pistas para que saber lo que significaba en definitiva la palabra aquelarre. Aquelarre tenemos que leer muy bien y fijarnos en la otra forma que nos habla acá, es fijarnos en la forma. Si la forma tiene, la podemos separar, si tiene una raíz, ¿ya? Una raíz, y si tiene algún prefijo o algún sufijo que nosotros hayamos escuchado antes o lo podemos reconocer. A ver si alcanzamos a hacer al menos uno. Mira. Estela. La primera palabra es estela. Tenemos que buscar dónde está. Está en la primera línea, en el primer párrafo, dice, las ruinas de los antiguos reinos cristianos de Nubia salen a la luz. Las ruinas, eso que les mostré, esas figuritas, esas pirámides, ¿no es cierto?, que estaban ahí en el desierto. Esa, la vista es grandiosa. Las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro del desierto. Las estelas, ¿qué será estelas, chiquillo? Si recién se están reconociendo esas ruinas, ese legado que dejó Nubia, recién, y la vista grandiosa, ahí 2 puntos pusieron de nuevo, las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro del desierto pedregoso. Hay un desierto, ¿no es cierto? Piensen en un desierto que es pedregoso, que tiene mucha piedra, eso es pedregoso, que tiene mucha piedra ese desierto. Y de repente hay unas estelas de arena. ¿Qué es lo que hay ahí, chiquillo? Estamos hablando de la ruina. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué será estelas? Piensen si alguna vez ustedes han escuchado esa palabra.